Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gusto el poder estar compartiendo con ustedes en este espacio que es muy especial porque en él hablamos acerca de la palabra del Señor y podemos reflexionar un poco acerca de lo que Dios desea para nosotros. Que el Señor nos habla de muchas cosas y de muchas maneras, y el día de hoy yo quiero hablarles un poquito acerca de la valentía. Algunas veces estamos con temor por diferentes razones, por diferentes circunstancias, tenemos temor en nuestras vidas, ¿verdad? Y en algunos momentos no es para menos, ¿verdad? Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que son difíciles. Y esto era lo que estaba pasando en 1 Samuel 17 con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba atemorizado, no solo porque tenían que ir a la guerra, sino porque había un gigante, dice la Biblia, que les atormentaba y los molestaba y les decía que enviaran a uno solo a pelear con él, y si lo derrotaban, entonces el ejército de los filisteos se rendiría ante el ejército de Israel. Y ustedes conocen bien esta historia y conocen esta parte de la historia, conocen todo lo que sucedió. Y esta historia nos habla de David, ese jovencito que la Biblia no nos dice exactamente qué edad tenía en este momento, pero entendemos que era joven como para ir a la guerra, así que entendemos que era joven, entendemos también que su ocupación o lo que él hacía era cuidar las ovejas de su padre, ¿verdad? Y que cualquiera o la mayoría de personas no pensarían en que él pudiera hacer algo en este momento. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que él fue y, y al escuchar cómo este filisteo hablaba acerca de Dios y del pueblo de Israel y del ejército del rey, eh, él dijo, yo me voy a enfrentar a ese gigante, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas, situaciones difíciles, y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Algunas veces actuamos de la manera en que actuó Saúl y todo su ejército, ¿verdad? Con temor de no saber quién iba a enfrentar a este gigante. Pero lo que yo quiero el día de hoy es animarles a que nosotros actuemos de la manera en que actuó David. Que David dice que tomó piedras, ¿verdad? 5 piedras. Tomó su honda, ¿verdad? Que era con lo que él podía pelear, ya que Saúl le había ofrecido toda su armadura para poder pelear. Cuando nosotros peleamos nuestras batallas con herramientas que los hombres nos dan, que los seres humanos nos dan, lo más probable es que perdamos esas batallas. Esto es algo que figura o es una figura de lo que Saúl quiso hacer con David, ¿verdad? Ponerle toda su armadura, ponerle todo lo que él a su disposición, su espada y todo lo que él tenía. Muchas veces nosotros confiamos en el ser humano, en alguna otra persona, y aceptamos, por así decirlo, estas herramientas que los seres humanos nos dan, y no que esté mal, sino que nosotros debemos reconocer una cosa, ¿verdad? Que fue lo que David hizo. David dijo, no, yo no puedo pelear con todo esto, voy a tomar aquello que yo sé usar, que yo tengo, que yo puedo utilizar, y eso fue lo que él llevó, 5 piedras y una honda, ¿verdad? Pero lo más importante no era esas herramientas que él iba a utilizar, que él sabía utilizar, sino en nombre de quién iba él a utilizar esas herramientas. El Señor nos ha provisto a cada uno de nosotros de herramientas para afrontar todas las situaciones que nosotros vivimos alrededor de nosotros. El Señor ha provisto en cada uno de nosotros amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre. Este es el fruto del Espíritu. El Señor ha provisto en nosotros todas aquellas herramientas que nosotros podemos utilizar para bendecir al Señor. Claro que queda en nuestras manos el poder tomar estas herramientas y saber utilizarlas en todo sentido. Pero lo más importante de esta historia quizá está en 1 Samuel 17:45, que dice, entonces dijo David al filisteo. Yo quiero que usted se imagine a ese jovencito, ¿verdad? Quizá no muy alto, parado frente a Goliat, ¿verdad? Que sí, era bastante alto, ¿verdad? Quizá era el alto de nuestros hogares, ¿verdad? Quizá un poquito más de un nivel de nuestras casas. Y parado frente a él, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, ¿verdad? Entonces dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas y le damos nuestras vidas al Señor, el Señor está de nuestro lado. Y el Señor, cuando Él ve la aflicción de nosotros, esos gigantes que quizás están estorbando, molestando nuestras vidas, el Señor dice, Dios, a quien tú has provocado. Nosotros debemos entender que el Señor está con nosotros, que el Señor es quien nos da esa fortaleza, esa fuerza y la oportunidad de hacer las cosas. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos con problemas, debemos recordar esto, que tenemos las herramientas que Dios nos ha dado y que nosotros sabemos utilizar, pero que también debemos reconocer que cuando vayamos enfrente de esos gigantes, enfrente de esas situaciones difíciles, nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros decimos algún problema, alguna situación, e incluso enfrentar personas, ¿verdad? Algunas veces nos toca en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a alcanzar la victoria como lo hizo David. Y ustedes conocen y saben cómo termina esta historia, pudieron ver cómo termina esta historia. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Cuando nosotros estamos en el nombre del Señor y vamos a cualquier situación en la que estemos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos a alcanzar la victoria. Yo les animo a que, como David, tengamos valentía en nuestras vidas y que podamos doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor que nos ayude y actuar en el nombre del Señor. Gracias por escuchar esta cápsula de la palabra del Señor. Y yo sé que la palabra del Señor nunca regresa vacía y ha quedado en la mente y en el corazón de la persona para quien fue enviada. Que el Señor les bendiga y espero poder compartir con ustedes en una próxima clase.